Finalmente, tenemos con nosotros al licenciado Jaime Juárez. Y yo quiero destacar que en un congreso de ingenieros, tal y como mencionó la presidencia de la UMAI en la inauguración, queremos tener no solo la perspectiva de la ingeniería, sino también de todas aquellas ramas afines con las que tenemos diálogo constante y que enriquecen la visión de todos nosotros. Y es por esto que el licenciado, que es licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey, un especialista en finanzas, un especialista en la parte de banca, que ha tenido experiencia en manejo de presupuesto del sector público, en compras, en el conocimiento de dentro de lo que opera Pemex, alguien que ha trabajado en muchas áreas dentro del sector público, vinculadas tanto a la parte financiera, como a la parte de planeación, como a la parte de desarrollo, y que hoy día es director general de fomento de cadenas productivas e inversión en el sector energético de la Secretaría de Economía. Jaime, doblemente bienvenido, muchísimas gracias. La visión de un economista siempre es muy apreciada. Gracias. Si ustedes me lo permiten, yo voy a tratar de hacer una brevísima introducción, porque esta mesa tiene una mecánica diferente a las que han tenido otras. Aquí no va a haber presentaciones, lo que va a haber es un diálogo. Lo que va a haber son preguntas en la mesa y respuestas directas de cada uno de los ponentes intercambiando los puntos de vista. Trataremos de que las presentaciones o las respuestas sean relativamente breves. Creo que esto puede hacerlo mucho más rico porque nos va a permitir intercambiar los puntos de vista y tener cruzadas opiniones que siempre enriquecen a todas las partes. Pero cuando hablamos de crecimiento industrial en la economía, creo que todos estamos de acuerdo en que México ha crecido mucho menos de lo que queremos, mucho menos de lo que esperamos. Casi todo el país está consciente y está de acuerdo en que ahí hemos tenido un problema de insuficiencia. Y si hablamos del crecimiento en general, bueno, hay muchos factores que inciden, pero uno crucial es el sector industrial. No solo porque es el que más valor agregado genera en términos generales, sino también porque es donde mejores salarios se encuentran y más sólidas y de largo plazo son las inversiones. Prácticamente todos los países del mundo saben y establecen como política que el crecimiento debe estar basado en el sector industrial, no únicamente, pero sí de una manera muy significativa. Quiero señalar que en México el crecimiento del sector industrial, igual que el del resto de los sectores, ha sido insuficiente. Como resultado de algunos de los tratados que ha firmado el país, en particular el Tratado de América del Norte, hubo algunos sectores de la industria que fueron ganadores claros, y el caso más típico y más notorio, desde luego, es la industria automotriz, ¿no?, que ha crecido a un ritmo espectacular en los últimos 10 o 15 años, sin lugar a duda. Pero, por el otro lado, también hay sectores que han perdido, sectores que no encontraron la manera de resolver esto, como es la industria metalmecánica, como es plásticos, como es juguetes, por mencionar solamente algunas de ellas. Quiero señalar además que lo mismo nos ocurre con las cadenas productivas. Hay algunas empresas o sectores, regiones, en donde las cadenas, los proveedores, se han fortalecido enormemente. Nuevamente es el caso de la industria automotriz, pero la aeroespacial también, y en algunos casos incluso la de alimentos. Pero hay otros en donde hemos perdido la fortaleza que teníamos. Si a esto le agregamos el problema que en el país hay de confianza, podemos encontrar que la productividad como país ha caído. Si vemos lo que ha pasado en los últimos 10 años, en promedio hemos perdido 0.8% de productividad cada año. Cuando uno pregunta esto y escucha esta cifra, pues es preocupante y muy preocupante. ¿Por qué ocurre? Bueno, las razones son muchas. La insuficiencia de los servicios, la falta de calidad en la educación, los problemas de infraestructura, la insuficiencia de la proveeduría, por supuesto las dificultades y complejidades operativas para pagar impuestos, para abrir una empresa, para contratar o despedir a una persona, por mencionar solamente algunas de ellas, pero también están cosas como insuficiente reinversión, como falta de capacitación de los directivos o falta de mano de obra especializada. Todo esto junto es lo que nos da este escenario de caída. Yo quisiera, si ustedes me permiten, presentarles solamente algunas cifras. Si les puedo pedir si ponemos las laminitas en la pantalla, por favor. Si lo vemos en términos de números, y aquí los ingenieros nos gustan mucho los números, si lo vemos al primer trimestre de este año, el PIB nacional creció al 2.5, claramente abajo de lo que queremos, pero no tan malo,
pero las actividades secundarias, entre las que se incluye la manufactura, creció apenas al 1.5%, mientras que las primarias que hablábamos hace rato crecieron al 6.8% y las terciarias al 2.9%. Es claramente señalado que el factor de las secundarias no va al mismo ritmo que el resto del país. Si fuera al mismo ritmo del resto del país, probablemente habríamos tenido un crecimiento superior al 3,5 o cercano al 4%. Adelante, por favor. Si lo vemos en términos promedio, en los últimos 10 años el PIB nacional ha crecido en promedio 2.7% anual, mientras que las actividades secundarias, entre las que destaca la manufactura, está abajo del 2%. Nuevamente, no está aportando lo que podría para el crecimiento nacional. Adelante, por favor. Si lo vemos además en términos de la comparación, en ese mismo periodo las actividades terciarias, pasamos a la siguiente lámina, por favor. En las actividades terciarias, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Eso, mil gracias. Las terciarias han crecido a un ritmo cercano al 3.4% anual, que creo que es una cifra realmente importante si la comparamos contra lo que está pasando con la manufactura y con la industria en general. Y finalmente, adelante, por favor, como último dato numérico, yo les diría que mientras que el país ha decrecido su productividad en 0.8%, la industria de la manufactura en ese mismo periodo, contrario a lo que ocurrió en todo el país, creció su productividad a ritmo de 1,5%. Y esto es sorprendente, ¿no? O sea, las industrias no están creciendo al mismo ritmo que el resto, pero cada vez se están haciendo más productivas. Como resultado de esto hay cada vez menos empleo y cada vez menos número de empresas. Y creo que estas dos cosas son elementos centrales detrás. Con esta muy breve introducción yo les pasaría la voz a los que realmente tenemos interés que platiquen del tema y les preguntaría de entrada, uno, en su opinión, ¿cuál es la importancia del sector industrial en el crecimiento del país? Y les pido por favor que me den una respuesta abierta y directa para que podamos todos iniciar el diálogo. ¿Te parece si empezamos contigo, Rodrigo, por favor? Gracias. Muchas gracias, Santiago. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, Santiago es un gran amigo y su presentación me parece que fue demasiado generosa con un servidor. Y simplemente trataré de entrarle al tema como nos está pidiendo. La importancia del sector industrial evidentemente radica en la enorme generación de riqueza, de valor agregado que tiene en el país. Simplemente compartiendo algunos números, el sector industrial representa más del 34% del Producto Interno Bruto Nacional, representa el 37% del total de empleados formales que existen también registrados en el país. Las exportaciones totales, por ejemplo, en los primeros 6 meses de este año han representado cerca del 88% de las exportaciones están basadas en la industria manufacturera, lo cual evidentemente pues nos habla de la gran capacidad de esta locomotora que es la capacidad de exportación. Y bueno, pues el sector industrial básicamente se convierte en el sector modernizador de los países, es el que ha logrado que economías que salen de procesos de crisis como ha sido la japonesa, por ejemplo, base su crecimiento económico, inclusive su desarrollo social, la homogeneidad inclusive de la riqueza y la repartición se da precisamente gracias a la industria. Sí, muchas veces hemos señalado que la industria se convierte en el amortiguador de las crisis. Cuando ustedes ven cómo se comporta la curva de generación o de conservación de empleo en años críticos como el 2009, ustedes verán que una vez que cae la economía de Estados Unidos, rápidamente cae lo que es la industria terciaria, pero el sector terciario, perdón, del país, lo que es el comercio, los servicios, la logística, se cae muy rápido en la generación de empleos, pero la industria, en lo particular, mantiene un ritmo de conservación de sus empleos durante varios meses hasta que después empieza a caer. Y esto es porque los industriales no podemos parar la maquinaria y no podemos deshacernos de nuestro capital humano, que es lo más valioso que tenemos, porque es gente especializada, es gente que cumple con un perfil de capacitación, que cumple con un perfil de conocimiento del negocio, de los clientes, y que no tiene tantos procesos cíclicos, ¿no?
como es el caso del turismo, el comercio, que atienden a la temporada navideña o atienden a la temporada de vacaciones en su momento de junio, julio, agosto, y que después decae porque son empleos temporales. Realmente son los empleos mejor remunerados y son los empleos que generan mayor valor y riqueza para el país. Con eso sería mi primer comentario, Santiago. Muchísimas gracias. Ingeniero, por favor, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Gustavo Arvizu y a Pablo Real Pozo. Muchas gracias por invitarme a este importante evento. Bueno, la importancia realmente del sector en el crecimiento de México, pues yo diría que es fundamental, pero lamentablemente el sector de servicios crece, no en porcentaje, pero en valor, digamos, bruto, a mayor ritmo que el sector industrial. Ustedes saben que la economía de México es la número 14, nos hemos caído un par de lugares últimamente y que nuestra economía es cercana a 1.3 billones de dólares, o sea, 1.300 millones de dólares, la cual nos ubica como el país per cápita, es lo preocupante, el número 61. Y esto se debe mucho, desde luego, a lo que es el sector terciario, que es servicios. ¿Sí? Definitivamente el sector industrial, la importancia del sector industrial es que por cada 1% de incremento en el empleo en el sector industrial, el PIB se mueve 1.3%. ¿Sí? Esto es muy relevante. Otra cosa muy relevante es que los salarios, como se mencionaron, son mucho más atractivos en el sector industrial. Si lo tomamos como promedio, es 35% mayor que el sector servicios con las últimas cifras que se tienen. ¿Sí? El sector industrial se ubica en el sector secundario, donde está, desde luego, como segundo rubro importante, la construcción. La construcción no ha crecido. Nos decían que el sector industrial crece 1,5%, o sea, comparado con un índice del 2008 de 100, a la actualidad prácticamente 115. Pero la construcción no ha crecido ni siquiera el 1%, ¿sí? Se ha rezagado. La minería, que es otro de los actores importantes dentro del sector secundario, la minería se ha crecido, se ha triplicado la producción de oro, se ha aumentado la producción de plata, de cobre, pero ¿por qué nada más aparecen los índices con un índice de cerca de un 92%? O sea, ha decrecido, ha tenido un decrecimiento. Esto fundamentalmente se debe al petróleo, ya que el petróleo y la minería están conjuntamente, y se debe pues a la caída en la producción de un 32% en estos del 2004 a la fecha, o sea, prácticamente 1 millón de barriles por día. ¿Sí? Yo también quisiera agregar que los servicios, o sea, los servicios, el tamaño son 3.4 veces más en valor que lo que es la industria de manufacturas. ¿Sí? Yo creo que tenemos en el sector servicio, desde luego, es muy intensivo en mano de obra, pero la calidad de la mano de obra es pobre en general. ¿Por qué? Porque el sector servicios es muy diverso. Yo creo que en el sector servicio inclusive se abarca hasta la economía informal, porque no había dónde ponerla, pero está el sector, desde luego, que sí es importante, está el sector turismo, está el sector transporte, está servicios financieros, etcétera. ¿Sí? Pero en general como decía, es muy baja. En los países desarrollados, ¿qué es lo que pasa? Que el sector servicio es mayor también que el sector industrial. Pero ¿cuál es la diferencia? Los salarios en el sector servicio de los países desarrollados son mayores. ¿Sí? Yo creo que es muy importante que el peso que mencionábamos del sector industrial se vaya
se vaya creciendo. O sea, el único chance que tenemos que la productividad no siga decreciendo al ritmo de 0.8% es la esperanza que el sector secundario, fundamentalmente el sector social, crezca en mayor proporción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jaime, ¿cómo la ves? Por favor. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Solamente complementaría a los comentarios ya dichos en la mesa acerca de la importancia del sector. Por ejemplo, la inversión extranjera directa en los últimos 15 años, más del 45% ha sido para manufactura. Tan solo los últimos 3 años, la inversión extranjera directa en el sector ha sido de 47.000 millones de dólares, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que también nos da otra medida de la importancia del sector y quisiera recalcar también, en eco a lo que ya comentó la mesa, la importancia del efecto multiplicador que genera la industria manufacturera, tan importante para el desarrollo de este país. Cada peso que se invierte en la industria manufacturera y cada empleo que se genera ahí, al ser empleos mejor remunerados y al instalar capacidad productiva técnica en el país, pues bueno, eso permite y jala también el desarrollo de otras actividades, lo cual creo que por eso pues siempre tenemos que estar poniendo énfasis en el desarrollo del sector. Muchísimas gracias, Jaime. Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene el sector industrial en el desarrollo del país, pero no te quites el micrófono, Jaime, al contrario, porque viene la siguiente pregunta y el punto central es, en tu opinión, ¿cuáles son los principales programas de fomento industrial que hay en el país y qué tan efectivos son? Y déjenme decirles que esto es crucial. Si todos estamos de acuerdo en que el sector industrial es central para el desarrollo económico, bueno, ¿qué estamos haciendo para impulsarlos? Pues mira, Santiago, en la Secretaría de Economía, en la Subsecretaría de Industria y Comercio, que es donde estamos nosotros, pues mira, te platico un poco de los programas que tenemos para apoyar industrias ligeras. Tenemos el PROINT, que el año pasado se apoyaron poco más de 41 proyectos con presupuesto de 50 millones. No es demasiado, pero bueno, algo se puede hacer con ello. Para industrias de alta tecnología, hasta el PROYAT, que se tuvo un presupuesto de 215 millones aproximadamente el año pasado, beneficiaron 86 proyectos, eso generó, hablando de capacitaciones, como 2.800 capacitaciones en estas industrias de alta tecnología, que incluye automotriz, aeroespacial, eléctrica, electrónica. Y otro programa es el ProSoft, de apoyo a las industrias de software, de tecnologías de la información. Con el ProSoft el año pasado se destinaron más de 700 millones de pesos para beneficio de 400 proyectos. Eso tuvo un impacto muy positivo, se generaron, propiciados por estos apoyos, más de 12.000 empleos, 12.600 empleos estimados. Se capacitaron 22.500 personas con este programa. Entonces, bueno, consideramos que es un impacto positivo para el país. Y bueno, todas las convocatorias para estos programas pues todavía están vigentes en estos días. O sea, unas vencen el 4 de septiembre, otras el 30 de septiembre. Entonces, los programas siguen contando con presupuesto este año. Entonces, bueno, esperemos recibir la cantidad de proyectos para aprovechar este presupuesto y seguir utilizándolo vaya, sea mucho o poco, pues hay que utilizar el presupuesto para lo que está destinado. Suena muy interesante, pero yo le preguntaría a Rodrigo, ¿tú crees que esto es suficiente, que es adecuado? O sea, yo creo que van en el sentido correcto, pero no sé si opinas lo mismo. Mira, a mí me parece que el presupuesto en ocasiones no es el problema, los recursos llegan a ser realmente muy importantes los que se destinan. El problema, desde mi punto de vista muy particular, y a lo mejor en esto pudiera yo discrepar con algunas posiciones de gobierno, es el incentivo que se genera para
destinar estos presupuestos. En el caso, por ejemplo, del presupuesto destinado a ciencia y tecnología e innovación, el incentivo que tienen los investigadores está un poco más enfocado al sistema del SNI, en donde estoy seguro que aquí habrá muchos de los investigadores del SNI. Y el problema no son ellos, sino el problema es que el incentivo está, el premio está aquello que se genera en cuanto a puntos o papers del Subsistema Nacional de Investigadores, y el gobierno, la política pública no ha sabido, primero que nada, motivarlos a que el incentivo sea, por ejemplo, la sustitución eficiente de importaciones, ¿no? ¿Por qué no premiamos a los investigadores que nos ayuden en el desarrollo de soluciones o de procesos o de tecnología o de productos finales que vayan enfocados a la innovación, que salgan a mercado y que logren tener un éxito? Pero además también incentivo que para mi punto de vista está totalmente equivocado, en donde los investigadores no pueden ser parte del negocio que ellos mismos generan. Entonces tienen que generar una patente o un desarrollo que únicamente tienen que dejarlo en manos de la casa de estudios de la universidad en la cual participan, y pareciera que es un castigo que los investigadores no puedan hacer negocios con sus propias patentes, ¿no? Lo cual en Estados Unidos, por supuesto que sí funciona y funciona muy bien. Ellos son incentivos que desde mi punto de vista no funcionan de la manera correcta. Además, todos estos programas de los cuales ya ha señalado la Secretaría de Economía, algunos de ellos, muchas veces no atienden al ciclo económico que tienen las empresas. Entonces tú ves un proyecto que hoy es un negocio, porque hoy es una coyuntura, porque hoy el tipo de cambio está a 17.40, porque hoy el petróleo está a 34 dólares por barril, y porque hoy nos convendría pensar en una sustitución de importaciones del plástico, de la urea, de los fertilizantes, de lo que hoy funcionaría muy bien. Entonces necesitaríamos un recurso para hacer un buen negocio, iniciar un proceso productivo o una línea de producción o algo en la coyuntura económica que hay. Pero si la convocatoria hay que esperar a que salga, pero este año ya cerró la convocatoria, entonces hay que esperar hasta que en enero o febrero salgan las reglas de operación, que ya no son las mismas de este año, y entonces habrá que ver si entras en la convocatoria, te evalúan, y por ahí de octubre del próximo año ya vamos viendo si podemos tener el proyecto. Ya salió el ciclo económico, entonces ya no tienen la misma lógica de negocios que nosotros requerimos. Por eso creo que, simplemente para cerrar mi intervención, lo que hace falta en este país también es una reforma de las instituciones. Después de las reformas constitucionales, que son muy importantes, tiene que haber una reforma de las instituciones, precisamente ahora de cara a los precriterios del presupuesto, que dicen que ya no va a ser base cero, sino que va a ser cero, porque con los recortes realmente México enfrenta un desafío muy importante en el presupuesto del próximo año. ¿Qué hay que hacer? Maximizar los poquitos recursos. Qué bueno que apoyemos a los emprendedores, es muy importante, las nuevas generaciones, pero es muy importante, es más importante aún conservar la planta productiva que nos ha costado tantos años generarla, y verdaderamente potencializarla en el marco y en la coyuntura económica que está viviendo México, en una economía global muy agresiva, en una economía que se enfrenta a economías de Estado, como es el caso de China, y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, una política pública mucho más pragmática, mucho más directa, que vaya orientada a la generación de empleos, a la conservación de empresas y a elevar la productividad, que tú ya nos hablaste aquí, cómo ha venido cayendo. Muchísimas gracias, ingeniero. Con su autorización, le voy a pedir a nuestro amigo Jaime que conteste, porque lo veo así como con el micrófono en la mano. Le pido, le dejamos el turno y luego lo paso para usted. Por favor, Jaime. Gracias. No, efectivamente, como dice Rodrigo, hay varias áreas de oportunidad en el diseño de los programas gubernamentales, por supuesto, y en la administración de ellos y los tiempos, y creo que efectivamente hay cosas en el diseño que no atienden y no responden con la rapidez y la flexibilidad que tendríamos que estar respondiendo a las necesidades de la industria, y más en coyunturas como las que estamos enfrentando ahorita. Entonces, efectivamente es un tema importante para tenerlo en cuenta en el diseño del programa y de la ejecución de los programas. El otro tema que mencionaba Rodrigo es un reto grande también en el diseño de instituciones y de programas que ya lo hemos discutido aquí en la Secretaría de Economía, anteriormente en la Secretaría
de Hacienda, en egresos, de cómo vincular de una manera mucho más adecuada y rápida el flujo entre la investigación, entre ciencia, investigación, desarrollo tecnológico y el uso comercial e industrial de estos desarrollos, porque sigue estando muy lejos en algunas investigaciones, muy lejos. La investigación tecnológica va por un lado, necesidades de la industria va por otro. Creo que los organismos empresariales pueden tomar, ya han estado tomando un rol importante en esto. No queda más que seguir subrayando la importancia del tema y como ya lo ha mencionado esta administración, es muy importante el esquema de participación de triple hélice, gobierno, empresas, academia, con siempre la mira, adecuar los pocos recursos o muchos que se tengan, pues focalizarlos a donde más impacto puedan tener, agilizando este tipo de cosas. El trabajo es mucho, pero hay que tenerlo claro hacia dónde queremos ir. Ingeniero, por favor. Sí, cómo no. Pues hablándoles de experiencia personal, yo creo que lo que está empezando a funcionar muy bien con la industria son los apoyos del CONACYT, combinados con las universidades. O sea, los convenios que se tienen celebrados con las universidades, y luego con el apoyo de CONACYT, esto han dado como resultado el que tengamos un avance importante en proyectos de desarrollo tecnológico, pero ya probaditos, ¿sí? Entonces, definitivamente es un apoyo muy bueno. Los otros programas, podría mencionar, por ejemplo, el FIFOMI, que es el Fideicomiso de Fomento Minero. El FIFOMI está más bien orientado a la pequeña y a la mediana minería. Va acompañado de lo que hace el Servicio Geológico Mexicano, o sea, de los apoyos a la pequeña y mediana minería, ya que no pueden tener los recursos, sobre todo técnicos, para poderlo hacer. Y se combina con el famoso fondo PIMEX, ¿sí? Desde luego, la gran industria, sí, sobre todo la industria exportadora, pues sigue con los programas IMEX, ¿no? Lo que es la importación, o sea, los programas para la industria maquiladora, ¿verdad? Para importación temporal y exportación de mercancías. Ingeniero, ya que está usted con el micrófono, déjeme hacerle una pregunta que va en complemento a todo esto. A ver, sabemos que la productividad es el eje mismo del crecimiento del país. Sabemos que la industria de manufactura tal vez ha sido de los que no le ha ido tan mal en términos de pérdida de productividad, pero que está muy lejos de lo que está mejorando otros lugares del mundo. En su opinión, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el país para que la productividad nacional creciera y en particular la productividad de la industria? Yo creo que es darle mucho más importancia a todo lo que es el desarrollo de talento, ¿sí? O sea, en México definitivamente pues hemos visto, si nos vemos cómo nos califica el World Economic Forum, pues estamos muy bajos calificados. Y hay grandes ingenieros en México, pero también mucho de lo que ocurre es el tema de la remuneración y la exportación, desde luego, de talento. Entonces, si hubiera más fomento hacia las universidades, yo creo que esto sería un buen mensaje para mejorar la productividad en el país. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, Rodrigo? O sea, ¿crees que bastaría con mejorar la calidad de la gente o también tenemos que pasar por mejorar los procesos productivos, por invertir, por trabajar en innovación y desde luego tener gente cada vez más capaz y más desarrollada, que tal vez es uno de los puntos más flacos de la economía? Definitivamente estoy de acuerdo con el ingeniero en que el talento, el desarrollo del talento y el capital humano es lo que logra que países basen una política de desarrollo basado en esta estrategia de capital humano, como lo ha hecho la India en los últimos 30 años, que realmente ha crecido muy significativamente su inversión en porcentaje del PIB. Pero agregaría simplemente otro elemento adicional, que es el tema del financiamiento. Creo que el financiamiento es un factor que ha derivado en una desindustrialización que no permite competir en condiciones similares
a la de nuestros socios comerciales. Digamos que si tenemos una banca de desarrollo que siga pensando en prestar al 10% y que suponga que esto es una banca que apoya a la industria, pues no tendrá ningún sentido, porque competimos contra economías como la de Estados Unidos que prestan al 2%, o contra empresas españolas que vienen a competir, grandes firmas de ingeniería en contratos de construcción y tienen asociado un crédito, como muchos años fue el crédito del Rey, al 1%, al 0%, y vienen y compiten y prácticamente se convierte en competencia desleal ya, porque con el puro gap que traen ya es suficiente para poder ganarnos las partidas de muchas de las licitaciones y contratos, y evidentemente elevar la productividad está asociada de manera muy íntima al consumo de tecnología dura, a comprar maquinaria de punta. Por supuesto, México ha perdido generación de bienes de capital, pero al menos lo que tendría que hacer hoy es comprar maquinaria que en promedio ya suma cerca de 20 años el retraso tecnológico que tiene México, y que con un crédito hoy, y es una petición que hemos hecho al gobierno, que pudiera estar por abajo del 5%, que pudiera tener un destino o un tiempo de pago de 10 años y que pudiera estar apalancando por lo menos el 80% del costo de la maquinaria, pues eso nos permitiría modernizar y recuperar gran parte de esta productividad que se ha perdido, y con el uso de tecnología dura se puede recuperar de manera muy significativa, ¿no? Muy bien. Como ves, aquí tienes bastantes seguidores en este planteamiento. ¿Tú estás de acuerdo, Jaime? Claro. Y creo que para fomentar los incrementos en productividad, creo que tenemos que atacar el tema desde al mismo tiempo, desde varios ángulos, ¿no? Capital humano, por supuesto, ya mencionado en la mesa, homologaciones y certificaciones para homologar hacia estándares internacionales, pues bueno, va a facilitar también que empresas mexicanas se puedan incorporar a las cadenas globales de valor, y entonces esa misma exigencia va empujando la productividad hacia arriba. Eso también está relacionado con lo del financiamiento que decía Rodrigo hace rato. Es decir, la estructura de tasas en el mercado mexicano, bueno, es como está en este momento. Sin embargo, habrá que buscar mecanismos alternativos de financiamiento. O sea, no solo la banca comercial mexicana o la banca de fomento, también a través de las grandes operadores o empresas internacionales, transnacionales, que tienen acceso a financiamientos mucho más benignos. Bueno, pues se puede, con cadenas de proveeduría nacionales que se vayan incorporando a esas cadenas globales, pues también podremos hacer el caso para que vayan accediendo a través de los contratos de largo plazo, van accediendo a términos mejores de financiamiento, trasladados desde el gran operador hasta las cadenas nacionales. Temas de infraestructura siempre son necesarios para la productividad del país. Temas de coordinación interinstitucional cada vez son más importantes. Hay grados de productividad que se ganan con coordinación cada vez más importante en la estructura de las cadenas productivas globales en este momento, entre instituciones gubernamentales y empresas, y entre las empresas que integran una cadena productiva. Hay áreas de oportunidad ahí también. Temas de eliminar asimetrías en información, cada vez más importante. Está la infraestructura tecnológica de comercio, de medios electrónicos. Bueno, todo eso puede sumar hacia donde queremos ir, hacia mayor productividad de todo el sector. Muchísimas gracias. Javier, te veo con ganas de... Yo quería agregar algo que es importante. En México se tiene la cultura de pagar por horas trabajadas. Yo te pago porque trabajes 8 horas, pero no se tiene la cultura de pagar por la productividad. Te pago una parte que es fija porque trabajes las 8 horas, pero otra parte es por el valor agregado que le des a la producción, que le des a la empresa o a la institución. Yo creo que otra cosa muy importante es, pues siguen siendo las barreras de entrada.
¿sí? La cantidad de la tramitología, hay muchísimas leyes, yo creo que cada día hay más leyes y que las empresas difícilmente las comprenden, ¿sí? La burocracia es enorme, ¿sí? Y desde luego pues tenemos dentro que afecta, pues que faltan incentivos para la productividad. O sea, cuando hablábamos precisamente de qué fondos deben de establecerse, yo no conozco ningún fondo en el cual precisamente se utilice para mejorar, digamos, la calidad de la educación científica en México. No hay un fondo específico enfocado a calidad, ¿sí? Creo que acaba de tocar, Javier, acabas de tocar uno de los temas centrales de todo esto, junto con lo que mencionaron tanto Rodrigo como Jaime. ¿Cómo hacer para que haya un estímulo a mejorar la productividad, a tener negocios de mediano y largo plazo en toda la cadena productiva? Porque al final del día, los problemas que hemos mencionado redundan en que no hay inversión, no hay crecimiento y las cadenas se vuelven débiles. No tenemos proveedores, no suficientes, y a su vez los proveedores se quejan mucho de que no te encuentran a quién vender. Entonces, ¿cómo haríamos para fortalecer esto con base en productividad, tal como lo señala Javier? ¿Qué opinas tú, Rodrigo? Pues mira, a mí me parece que una buena estrategia para desarrollar nuevamente las cadenas de valor sería ahora iniciar con un análisis, digamos, hacerlo de una manera diferente. Y lo digo de esta forma. Cuando hace 30 años se desarrolló la industria maquiladora en México, nunca hubo una política pública deliberada que, digamos, que acompañara o ayudara a estas empresas a que se iniciara el desarrollo de una cadena de valor en torno a estas nuevas vocaciones que se estaban incubando en el país. Si tú me dijeras qué es lo que yo hoy establecería como una política pública, primero que nada buscaría identificar cuáles son todos estos eslabones que están claramente ubicados dentro de las cadenas de valor industria maquiladora y automotriz, que son susceptibles de recuperarse en México. Por ejemplo, la forja, ¿no? La forja, la fundición, que durante muchos años México fue un gran exportador y hoy estamos bastante desintegrados en estos temas, y de ahí adelante sinterizados, troquelados, moldes, por ejemplo, en los cuales México importa actualmente más de 2.000 millones de dólares al año en moldes y troqueles, cuando muchos años lo fuimos, y a partir de identificar todas estas cadenas de valor, generar portafolios de inversión de nuevas industrias, en donde ahora sí estos fondos federales tengan un propósito claro, con un mercado localizado, con una política, insisto, de reindustrialización del país basado en una sustitución eficiente de importaciones, y a partir de aquí sí elevas tu productividad con un mercado bien identificado, con una política bien focalizada, con un recurso temporal, ¿no? Un subsidio que verdaderamente funcione en este propósito, y evidentemente tratando de llegar en la mayor proporción no solo de las grandes empresas transnacionales a las grandes empresas nacionales, luego a las pequeñas y medianas empresas que tienen, digamos, un ámbito de actuación local, y a las microempresas, que a final de cuentas son las que se encuentran más alejadas de la política pública, que se encuentran más desintegradas y las cuales están verdaderamente en condiciones de sobrevivencia porque no están integradas estas cadenas que van creciendo a buena velocidad, ¿no? Y que además representan la mayor parte del empleo en el país. Yo quisiera, primero que nada, agradecerle a Rodrigo su presencia. Sé que tienes que tomar un avión, entonces en el momento en que tú necesites marcharte adelante. Javier, ¿tú qué opinas? ¿Qué habría que hacer para desarrollar las cadenas productivas? Yo creo que adicionalmente tenemos que contar con un marco fiscal competitivo. Lamentablemente en México la parte, digamos, del costo fiscal se ha incrementado. Estamos en el lugar 122 y si lo vemos concretamente en ciertas industrias se ha castigado terriblemente, ¿sí? Con esto. Yo creo que otra cosa que ayudaría para ciertos insumos sería una apertura más temprana, como puede ser la importación de petrolíferos, de diésel, de gasolinas, que nos puedan ser mucho más competitivos. Si ya se permite el gas, ¿por qué no se permite la gasolina y el diésel? Que para muchas industrias esto está
incidiendo. Y hay muchos otros factores que conocemos que nos golpean, como es la eliminación de la corrupción, definitivo, como es el aspecto cómo se puede reducir el tema del crimen organizado, que eso no permite que haya mayor establecimiento de los negocios, y desde luego el que, pues ya lo mencionamos, el que claramente se diseñen políticas de industria, pero que sean particularmente diseñadas por industria. Muchas no puede ser que sean de carácter general. Creo que las propuestas han sido muy interesantes, Jaime. Hay la posibilidad de pagar por productividad, que significa cambiar las formas en que se cobra el seguro social y el ISR en el país, porque eso es lo que de verdad lo frena. Okay, o sea, si yo pago por productividad, pago entre 10 y 15% más de seguridad social y de impuestos que si no pago por vía de productividad. Eso es la realidad. La alternativa de centrarlo en pequeñas y medianas, la alternativa de hacer estrategias diferentes por segmento, son solo algunas de las ideas que se acaban de mencionar. ¿Tú cómo lo ves desde dentro del sector público, que te toca hacer realidad esto, que se oye muy bonito y luego en la práctica no es tan fácil? Sí, bueno, el reto es mucho. Estoy de acuerdo no puedo estar más de acuerdo con Javier en el tema de, por supuesto que es fundamental diseñar políticas públicas con la industria, junto con la industria. Si no, para que puedan tener el impacto que se quiere, no hay de otra manera, no se pueden hacer en un escritorio por gente que está allá, ¿no? Entonces, sí, y igualmente, como mencionaba Rodrigo hace rato, tenemos que llegar a diagnósticos cada vez más precisos de qué eslabones de las cadenas son los que se pueden desarrollar o reavivar. Y bueno, pues desde la Secretaría de Economía estamos tratando de hacerlo en esos dos sentidos con lo que estamos diseñando ahora en el área de fomento de cadenas productivas para el sector de hidrocarburos. Es decir, estamos y estaremos diseñando junto con la industria las medidas para desarrollar proveedores locales y poder tener mayor impacto en el desarrollo de las cadenas que tenemos. Creo que presenta una buena oportunidad para el país el desarrollo de cadenas en el sector de hidrocarburos, quizá no con la potencia y la velocidad que lo estaríamos viendo hace un año y medio, sin embargo la oportunidad ahí está. Y tenemos que hacerlo de igual manera, lo tenemos que hacer así, siendo muy precisos en las acciones y siempre de la mano con la industria, pues para poder lograr el mayor impacto que queremos. Muchísimas gracias. El tiempo es siempre duro. Yo les pediría un minuto al final. Les voy a plantear 3 preguntas o 4 preguntas que nos dejaron aquí. Las voy a agregar para no hacerles demasiado. Les pediría que, además de dar la respuesta, si es posible, hicieran algún pequeño comentario final sobre esta mesa. Por un lado nos preguntan que si queremos que los ingenieros participen en la creación de capital de manera directa, ¿cómo podremos fomentar pymes de ingenieros que puedan sobrevivir en el largo plazo? Nos preguntan también o qué opinión tenemos sobre lo que sería el hecho de que los servicios sean más dinámicos que la industria, y nos preguntan también que cómo podríamos encontrar o ubicar en todo este contexto el problema de la equidad de género o de la discriminación que se sufre a lo largo del país. Yo les pediría si pueden darnos sus opiniones finales, y si les parece empezaríamos con el ingeniero Javier, por favor. Bueno, yo creo que en el tema de los pymes de ingeniería, yo creo que una de las problemáticas que vemos en el país, desde luego, es por el nivel de ingreso. Que mucho hacen las universidades ya dando becas a los alumnos, pero eso no es suficiente porque el alumno necesita tener un ingreso para vivir. Como no tiene el ingreso, pues busca trabajo en lugar de seguir estudiando.
Entonces, por ejemplo, en la Cámara Minera hemos establecido un fondo de becas de apoyo, pero va en ese sentido, a dar a los alumnos que conserven cierto promedio, se les paga una cantidad mensual, pero es para subsistencia. Y lo mismo se hace con los maestros con el fin de elevar la calidad, ¿verdad?, y la oferta de los mismos. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo la ves, Rodrigo? Pues a mí me parece que para poder crear pymes que vayan basadas en ingeniería se deberían de cumplir varias condiciones. Una de ellas es que nuevamente regreso al tema de los incentivos, ¿no? Si las compras de gobierno, por ejemplo, fueran uno de los principales motores, como es también el caso de Estados Unidos, en las que te ayudan a través de los SBDCs a crear innovación, a generar patentes, a generar desarrollos, y también una vez que tienes estas soluciones te las compran, ¿no? El gobierno se compromete a establecer todos estos programas como los Only Buy American, en los que buscan premiar a los buenos norteamericanos que desarrollan innovación y entonces les dan las mejores oportunidades a sus compatriotas. En México no es el caso, las compras de gobierno siguen estando todavía muy laxas, a pesar de que hay un grado de compras a pymes, pues no hay un grado de compras a pymes que tengan contenido nacional. Entonces una pyme puede ser comercializadora Shanghai, ¿no? SASB, y puede estar vendiendo una pyme productos importados y no hay ningún incentivo para que verdaderamente se mejore el desempeño de la economía. También la transferencia de tecnología debe ser un factor fundamental en la cual se busque hacer uso de todo lo que hay de innovación en el mundo, que muchas patentes ya se han agotado y que simplemente hoy es un gran acervo de conocimiento y de talento para desarrollar nuevas empresas a partir de ahí. Algunos otros temas como el tema de spin-offs que se generan a partir de empresas que ya tienen un buen desempeño y se puede incubar un buen proyecto dentro de una empresa exitosa. En fin, creo que hay muchos temas que tratar y también aprovecharía para tocar el tema que nos planteas sobre equidad de género, que sí creo que es un aspecto fundamental. Nosotros también creemos que México ha venido avanzando, pero no ha sido lo suficientemente claro en el establecimiento de cómo generar más espacios y más oportunidades para las mujeres, y también por supuesto para los jóvenes, pero el tema de equidad de género creo que es un compromiso de todos los que tenemos una representación popular. En nuestro caso en Canacintra creamos una comisión de mujeres industriales que ha funcionado de maravilla, que tiene su espacio propio y que además les permite tener una plataforma para tener una mejor inclusión dentro de la vida política de la Cámara. En lo particular, yo no estoy ni tan claro ni tan convencido del tema de cuota de género, porque a veces creo que distorsiona y no premia el talento, sino a veces simplemente genera una cuota que si se cumple no garantiza que sea un buen desempeño, pero sí creo en la apertura y en que haya espacios para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Por favor, Jaime, ¿tú cómo lo ves? Mira, en el caso, Santiago, de las pymes de ingeniería, pues quizás se podría explorar algunas oportunidades que puede haber relacionadas con los programas de cumplimiento de contenido nacional que van a tener los asignatarios, los grandes operadores en el tema de hidrocarburos. Ciertamente las ingenierías pues caben dentro de los elementos que se calculan en la fórmula de contenido nacional. Ahí se podría buscar quizá la participación de estas pymes de ingenieros con las empresas mexicanas tractoras, que a su vez proveen de servicios y bienes a los grandes operadores. Entonces, claro, tendría que estar en capacidades ya muy cercano a lo que están requiriendo, si no va a resultar un poco difícil ese encadenamiento, pero sí existe esa oportunidad ahí. Y quizá creo que es el acercamiento con empresas mexicanas tractoras como Grupo de Abas, como Grupo R, como las grandes empresas mexicanas que están participando ahí. Creo que sí puede haber un nicho de oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Déjenme decirles que para mí ha sido un privilegio moderar esta mesa, tener a estos extraordinarios compañeros, ha sido realmente grato. Creo que
no solo nos dicen las cosas con claridad, sino con profundidad. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos el día de hoy. Te entrego un pequeño reconocimiento agradeciendo tu presencia con nosotros. Al contrario. Javier, muchísimas gracias igualmente a nombre de la UMAI. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros esta experiencia invaluable. Y finalmente, Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y por compartir desde la Secretaría y escuchar las posiciones de todos. Muchas gracias y felicidades. ¿Por qué no nos acercamos acá y sacamos la foto de todos? Muchas gracias a todos y creo que ya es hora de comer. Muchas gracias por la presencia de todas y todos ustedes en esto que ha sido un importante día de actividades en el inicio de este Congreso Internacional UMAI 2015, que bajo el lema La ingeniería en la solución global nos ha permitido escuchar importantes opiniones en torno al compromiso de los ingenieros para el desarrollo de nuestro México. De acuerdo al programa vespertino de este primer día de actividades, seremos partícipes de una conferencia magistral que lleva como tema la infraestructura, prioridad del país para su crecimiento. Para ello, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Asociación Civil, ha invitado a un destacado funcionario público, al señor subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestro Raúl Murrieta Cummings, a quien reiteramos la más cordial bienvenida. Acompañan al señor subsecretario, el señor presidente de UMAI, ingeniero Gustavo Arbizu Lara. Así como el señor ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, presidente del Consejo Consultivo de UMAI. Le agradecemos que nos acompañe en la mesa otro destacado ingeniero, quien fuera presidente de UMAI en el periodo 2005-2008 y también quien fuera presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Damos la bienvenida al señor ingeniero Fernando Echagaray Moreno. Para la presentación y bienvenida formal de nuestro conferencista, tiene la palabra el señor ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, presidente del Consejo Consultivo de UMAI. Buenas tardes, damas y caballeros. La verdad es que presentar a Raúl Murrieta Cummings, un funcionario público destacado, muy reconocido. Van a ver en la pantalla sus cualidades y sus desarrollos profesionales y personales. Sin embargo, lo más importante para la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros es el trabajo integral que se está desarrollando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Todo lo que es un desarrollo en ingeniería, la Secretaría ha estado desarrollando un programa que manifiesta el crecimiento de la infraestructura como base fundamental para México, social, económicamente y sobre todo para preparar el México del siglo XXI en su fase en donde tengamos mejores posibilidades para alcanzar el desarrollo que todos anhelamos. Hoy la presencia del maestro Raúl Murrieta Cummings nos enaltece, le queremos agradecer porque hemos recibido muchas atenciones de él y de su equipo de trabajo y sentimos mucho la cercanía por hacer un trabajo mejor los ingenieros de México a favor de nuestro país y a través de la importante Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así es que sea bienvenido, señor subsecretario, y como siempre, está usted en casa y con la distinguida presencia de amigos que lo queremos y lo respetamos. Sea bienvenido el maestro Raúl Murrieta Cummings. Enhorabuena.
Muy buenas tardes, buen provecho. Espero que hayan comido sabroso. Yo comí a prisa, pero sabroso. A ver, quisiera empezar por saludar y agradecer a don Gustavo Arbizu, presidente de Lomay. Por otro lado, saludar la presencia de don Fernando Echegaray y, por supuesto, la del ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, y siempre reiterar la importancia de mantener esta unidad de gremio. Finalmente, es más fácil que cada quien haga el esfuerzo por su lado, que no se tenga esta disciplina gremial y que eso vaya generando una debilidad importante en las interacciones. El hecho de que ustedes se mantengan con este nivel de integración a través de este tipo de actividades, creo que es muy importante, muy útil para el gremio. Entonces, celebro la presencia de todos ustedes. De verdad es un honor venir hoy con la representación y el saludo del secretario don Gerardo Ruiz Esparza y reiterarles que el único objetivo de esta presentación es compartir un poquito en dónde estamos, qué sigue, qué nos depara, y que todo esto va de la mano o parte de la premisa de seguir muy integrados con todo el gremio de la ingeniería civil de este país. Quiero decir, bueno, perdóname, no sé si sean nada más ingenieros civiles, yo creo que no, ¿verdad? Ahí fue la deformación por ser hijo de un ingeniero civil, pero no, también mi hermano que es ingeniero químico y el otro que es ingeniero industrial. Entonces, vaya el saludo para los ingenieros con diferentes profesiones, diferentes especialidades. Estamos hoy convocados por el Congreso Internacional 2015, donde se analiza la ingeniería como parte de la solución global, organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, un organismo de más de 60 años y que cuando nosotros integramos las cifras, seguramente hay algunos aquí con doble número, pero en fin, sigue siendo un número de agremiados muy importante que nos habla de esta unidad y de mantener este cuerpo que trabaja como uno solo, representando al gremio de ingenieros. El señor secretario Ruiz Esparza les manda un saludo, refrenda la cercanía y la alianza, ¿no? El hecho de que nosotros estemos en este tipo de eventos, pues obedece al interés que tiene el señor secretario de mantenerse cerca de la sociedad civil en todas sus expresiones. Uno de los grandes retos o grandes tentaciones que se tiene en la administración pública es quedarse limitado al escritorio, quedarse guardado y escoger un poquito la información a la que se va teniendo acceso. Y pues la única manera de entender cuál es el pulso de las situaciones viniendo a este tipo de eventos. Entiendo, según me dijeron, que después de estos comentarios va a venir una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues eso te da una buena idea de cuál es el pulso de cómo se ven los escenarios y cómo se está sintiendo la opinión pública, que es a quien finalmente nos debemos a la sociedad, y esta se comunica a través de este concepto de opinión pública. Quiero decirles que nadie nos tiene que convencer a los aquí presentes cuál es la importancia de la infraestructura para el crecimiento de este país. Estamos claros que se tiene que hacer infraestructura, por un lado, como un principio de justicia social. Déjenme hablar de carreteras, que es la materia en la que llevo estos años desarrollándome. Pues básicamente las carreteras que se hacen en la montaña de Guerrero, en el sur sureste, son las carreteras que permiten acercar la escuela, el hospital municipal, los servicios básicos, y ese tipo de situaciones son posibles gracias al trabajo que hacen ustedes como ingenieros y que permite trabajar y poner un poco más pareja la cancha entre las gentes que tienen menos dinero, una peor condición económica, de quienes hemos tenido grandes oportunidades. Pero también la infraestructura ayuda mucho a que el país se siga desarrollando, a que el país tenga esta condición de aguantar el ritmo económico, de globalizarse, un poco lo que está pasando, por ejemplo, con la industria de los automóviles, donde cada vez más estamos consolidando a México como un clúster automotriz a nivel mundial, donde cada vez tenemos más producción de automóviles de todo tipo en el país, pero no solo importa producir el auto, sino transportarlo a los sitios de venta en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Y para eso es que la red nacional que está construyendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no solamente vial, sino también puertos, aeropuertos y trenes, se vuelve sumamente importante en esta idea del desarrollo logístico del país. Estamos claros que la infraestructura es una pieza clave para reducir la pobreza,
es el paliativo permanente, es lo que puede cambiar. Imagínense ustedes cómo va a cambiar la vida en ciertas regiones del estado de Oaxaca el próximo año que entreguemos 2 autopistas muy importantes, la que va de Barranca Larga a Ventanilla y la que va de Mitla a Tehuantepec. Son 2 autopistas que le van a dar a Oaxaca una condición totalmente diferente. Y ahí estamos hablando de cómo el beneficio de la profesión de ingeniería en sus diferentes facetas, porque ahí hay geología y hay un montón de especializaciones, nos va a permitir entregar beneficios concretos y un cambio definitivo para quien vive en la región. Estamos muy claros de que hay una correlación directa en el avance de infraestructura y el impulso que se puede ir dando a la economía. Es por eso que celebramos que arrancando la administración se generó el Programa Nacional de Infraestructura y es un programa que nos ha dado la hoja de ruta, o dirían en el deporte, el libro de jugadas, de en dónde tenemos que aplicar el esfuerzo y dónde tenemos que aplicar los recursos para estar entregando los diferentes resultados y mejorar con ello la calidad de vida de los mexicanos. Valga la reunión de hoy para conversar un poquito sobre lo que es la primera mitad del sexenio. Lo primero que hay que reflexionar, y más a los que estamos abocados y tenemos el reto del desarrollo de la infraestructura, es que nos quedan 1,118 días para hacer algo pasar. 1,118 días son los que faltan para el cambio de estafeta. Independientemente de que uno en el servicio público está a expensas de preparar la renuncia en el momento en que sea solicitada, déjenme suponer que el equipo se mantiene estable por el resto de la administración. Siempre me han dicho que soy muy optimista y no quiero dejarlo de ser en esa afirmación. Suponiendo que nos permitan seguir trabajando en esta oficina por 1,118 días, es el tiempo que tenemos para terminar los compromisos presidenciales. Es el tiempo que tenemos para demostrar que esa expectativa que se generó se va a cumplir y se va a cumplir con creces. Y estamos hablando de una administración que empezó con un capital político muy importante y que ese capital político se decidió en un acto de valentía meter e invertirla en el tema de la transformación estructural de este país, en impulsar 11 reformas de las cuales todo mundo platicábamos en las mesas y que no había habido la coyuntura, la condición, y déjenme decirlo así, el valor político para ir para adelante con ellas. Tenemos una reforma en telecomunicaciones que ya nos permite que el roaming sea un tema de historia. Nuestros hijos ya no van a discutir cuál es el roaming o para qué sirve. Tenemos el tema de larga distancia donde se deja de cobrar y algunas personas me dicen, un poquito con la soberbia que da cierta situación económica, dicen, bueno, eso no es muy relevante, depende de la condición económica. Porque cuando tú tienes la familia de una serie de personas que tuvieron que emigrar fuera de la sierra o fuera de la montaña y se fueron a trabajar a diferentes lugares, tenían que hacer una cita para ver a qué hora era la siguiente llamada telefónica a los 7, 8 días para poder mantener el contacto con las familias. Gracias a la reforma de telecomunicaciones impulsada por el presidente y apoyada por los partidos políticos, es que ya no tienen ese problema y ya se mueve como si fuera una llamada local. Todo el mundo está un poquito en la sorpresa de decir, oye, es que sí están bajando los precios del Internet. El otro día alguien tenía una discusión muy acalorada porque decía, no ha bajado el precio, pero me ofrecen más cosas. Bueno, pues es lo mismo que bajar el precio. Simplemente te están dando más por el mismo dinero, porque a eso te lleva la competencia, porque se rompió un monopolio. Y cuando estamos hablando, eso es nada más telecomunicaciones. Y luego te vas a la laboral y te das cuenta en la laboral que lo que se logró fue el que tuviéramos una rotación adecuada de personal en las empresas y aligerar un poco las cargas para propiciar el movimiento en el empleo. Y luego te vas a la de justicia. Y en el tema de justicia empieza todo el tema de juicios orales y lo que le da velocidad al ejercicio de la justicia y la aplicación de la misma. Y luego te vas al tema que tiene que ver con, la energética, que está generando un desarrollo muy importante. Hay quien dice, oye, es que mira cómo está el petróleo a pesar de la reforma energética. A ver, son dos cosas que no tienen nada que ver.
Y si no hubiéramos tenido la reforma energética, estaríamos en una condición, nos estaría el golpe petrolero mundial, que no es algo que se decide en nuestro país, nos estaría dando muchísimo más duro. Gracias a la reforma energética, las inversiones que Pemex tiene que hacer de mediano y de largo plazo se van a hacer, porque eso se deriva de esta reforma energética tan importante. Y así podríamos seguir de los diferentes temas, de las diferentes reformas. Pero es importante transmitirles que eso requirió de un trabajo político importantísimo, de un tejer política y socialmente y arrancar la administración y dedicarle mucho tiempo a seguir platicando con los diferentes partidos. Y esto nos ha puesto en una condición donde las áreas que somos ejecutoras, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por instrucciones clarísimas del secretario Ruiz Esparza, nos hemos alejado de toda esa parte de cuestión política y nos estamos dedicando a trabajar y a entregar y a entregar. Y les voy a compartir algunos números. De los 266 compromisos que hizo el señor presidente de la República, 105 caen en responsabilidad del secretario de Comunicaciones y Transportes, 76 caen en el área de carreteras, de la Subsecretaría de Infraestructura. Traemos un ejercicio absolutamente alineado con el calendario. Hemos entregado más de 31 compromisos a nivel de sector Comunicaciones y Transportes y vamos a cumplir con los 105 compromisos, porque el 80% de ellos ya está en marcha. Y esto de los compromisos presidenciales se me hace muy importante, porque es darle valor a la palabra y es recordar aquello que se comprometió en campaña y que va a ser entregado en tiempo y forma, y para lo cual vale la pena recordar los 1,118 días que nos quedan para la entrega de esos compromisos. ¿Qué hemos comprometido públicamente? 52 autopistas. 52 autopistas que corren en todo el país, que generan beneficios diferentes en las regiones. Valga decir que la semana pasada terminamos la que va de Salamanca a León, una obra muy importante de 2,000 millones de pesos, entregada la semana pasada. Esta semana, el día de hoy, entró en operaciones una nueva autopista en Los Cabos, que es muy importante para el desarrollo turístico de la zona y para que no tengan que entrar a las ciudades de Los Cabos, digamos, no quiero equivocarme en los nombres aquí, pero en la zona de Los Cabos está esta autopista de 38 kilómetros que nos va a permitir mejorar la economía en la región. Y estamos en el compromiso, hemos entregado 18 autopistas de las 52 que vamos a entregar en esta administración. Y eso lo estamos haciendo con un trabajo ordenado, con un seguimiento muy puntual. Y vale la pena referir, muchas de ustedes las conocen, pero hay otras, por ejemplo, las 10 que vamos a entregar durante 2015. Estamos hablando de una autopista que va de la frontera sur a Comitán, la ampliación de 6 carriles en Colima-Guadalajara, en el tramo de Manzanillo-Colima, la carretera de Pez Vela-Jalipa, es una obra que ya está concluida, que se entregó recientemente. Tenemos una mejora de infraestructura muy importante, 100 kilómetros lineales en Tijuana, Rosarito y Tecate, que ya se entregaron. Se va a rehabilitar la carretera de Oaxaca, Ixtlán, Valle Nacional y Tuxtepec. Caminos intermunicipales en 24 municipios de las faldas del Pico de Orizaba. ¿Y por qué estoy saltando de una región a la otra y de un tipo de obra a otra? Porque estos son los compromisos que fueron públicos cuando el señor presidente era candidato. Y en la medida que recuperemos en este país el valor de cumplir lo que se ha dicho que se va a hacer, esto va a agarrar una dinámica totalmente diferente. Estamos hablando de que hemos concluido 31 compromisos, 28 del área de carreteras, 31 en total. Para este año el próximo año, vamos por 17 más. Estamos dejando solamente 7 compromisos para el 2018, es decir, hay un calendario, hay un seguimiento. Aquí no aplica eso de que no haces nada y en el último mes aparece una carretera, eso no existe. Y aquí es importante mantener este seguimiento. Tenemos el tema de 80 obras de construcción y modernización de carreteras federales. Se está trabajando en las autopistas que tienen una fuente de pago propia, pero también se está trabajando en carreteras federales. Me viene a la mente el libramiento de Campeche, que se termina en este mes. Es una obra muy importante, 700 millones de pesos, y así podríamos estar hablando de diferentes obras por todo el país.
Estamos hablando de las que son relevantes. Voy a mencionar algunas que son relevantes y que están en proceso. Algunos a lo mejor ya padecieron la obra del viaducto elevado de Puebla, que es una obra que se va a terminar en junio del próximo año, 10,000 millones de pesos, coloquialmente conocido como el segundo piso de Puebla. El libramiento sur de Guadalajara es una obra de 6,000 millones de pesos, 111 kilómetros. 111 kilómetros es prácticamente lo mismo que ir y volver a Cuernavaca. Y aquí se está haciendo nada más como libramiento en Guadalajara. La construcción de la autopista Jala-Compostela, otro tramo importante que se va a hacer para 67 kilómetros. La construcción, y seguramente han padecido lo que es la obra de la Marquesa a Toluca. Tenemos el libramiento, por cierto, para los que les preocupe, la Marquesa a Toluca debe de estar terminada en junio del próximo año. Va a terminar el mismo mes que el segundo piso de Puebla. Tenemos la construcción del libramiento norponiente de Villahermosa, el libramiento de Ciudad Valles-Tamuín, libramiento de Tepic, el segundo piso del DF a la caseta Tlalpan. Seguro estoy que les ha tocado batallar esa obra, sufrir ese tráfico. La buena noticia es que la terminamos en diciembre, sí o sí, y esta obra lo que va a permitir es incluso pagar la caseta en el segundo piso, que tú no tengas que bajar a la caseta, sales desde el periférico y te vas hacia Cuernavaca. Luego tenemos la Guadalajara-Colima, luego tenemos en Soto la Marina Rayones, una modernización de carretera, 232 kilómetros en Matamoros, en la zona de Tamaulipas, por 1,900 millones de pesos. La construcción de la autopista Pirámides-Texcoco de 1,800 millones, va muy bien, se va a terminar en el tercer trimestre del próximo año. Y esa es una autopista que va a conectar a la parte de atrás del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hay un paquete de 19 obras viales que se están haciendo para darle viabilidad al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y es importante, yo sé que es poco atractivo estarles hablando obra por obra, pero lo hicimos deliberado porque a veces hay la sensación de que ya se bajó la cortina, de que con el petróleo bajo no nos alcanza, que mejor nos dedicamos a otra cosa. Y todas estas obras que les platico son obras que están en marcha, en un plan de ejecución y que están fondeadas y que van a llegar a su destino. Tenemos, por ejemplo, la construcción de la autopista Cuitzeo-Pátzcuaro, que esta es una obra impresionante en Michoacán, que va a hacer que las personas que salen de Pátzcuaro puedan llegar a la autopista de Guadalajara a gran velocidad sin tener que pasar por Morelia. Un libramiento en Reynosa, todo lo que se está haciendo en el tema de la frontera. El señor secretario trae 8 obras de altísimo impacto en la frontera en este momento. Por ejemplo, mañana se va a entregar el primer cruce ferroviario que se ha hecho en los últimos 100 años. Teníamos 100 años de no hacer un cruce ferroviario y se va a entregar mañana entre Matamoros y Bronzeville, con lo cual se van a sacar las vías del centro de la ciudad de Matamoros, se va a ir todo por un costado y esto lo que va a permitir es duplicar la capacidad. Hoy cruzan por ahí 7 trenes día, van a pasar 14 y es un impacto directo a la economía y eso es algo que se va a entregar el día de mañana, va a estar allá con el canciller y con el secretario de Hacienda y van a entregar una obra muy importante. Es el primer cruce ferroviario nada más en 100 años. Entonces, estamos realmente entusiasmados por eso. Estamos hablando también de la carretera de Tepic-San Blas, una inversión de 1,350 millones. Estamos hablando de 4 carriles en la carretera Mérida-Chetumal, es un compromiso gubernamental, 35 kilómetros. La construcción del Paso Express por Cuernavaca. El ir en este momento a Acapulco ya se volvió deporte extremo, ¿no? Tienes el tráfico de la salida de Tlalpan, luego tienes el cruce por Cuernavaca, luego tienes Chilpancingo con sus condiciones, que ahí la verdad estamos muy contentos que terminamos ya el concreto hidráulico sobre 20 kilómetros para cruzar Chilpancingo. Y luego tienes lo que es la llegada a Acapulco. Ahorita se está trabajando en la salida de Tlalpan, se está trabajando en el Paso Express de Cuernavaca. Para el próximo verano vamos a volver a estar a 3 horas y media de Acapulco, no a 5, no a 7 o las que te hayan tocado la última vez. Y eso es precisamente donde la infraestructura agarra valor, porque lo que impacta para Guerrero, la economía de Acapulco, es muchísimo. Más del 75% del PIB de Guerrero pasa por Acapulco.
En la medida en que Acapulco esté bien, esté saludable, ustedes y nosotros vayamos allá a gastar poco o mucho, pero estemos visitando el puerto, mejora la región de Guerrero. Y en ese sentido la infraestructura tiene aportaciones directas para el beneficio del país. Estamos trabajando un tercer anillo vial en Aguascalientes, que se va a entregar a finales del próximo año, de 650 millones de pesos. La carretera de Tepeaca a Tehuacán en Puebla, se destinaron más de 630 millones de pesos, se va a entregar este año. La Ezequiel Montes Cadereyta por 620 millones para 22 kilómetros. Traemos un reto importante en conservación carretera. No quiero ser la envidia de otras áreas de gobierno, pero los primeros números que empezamos a ver del presupuesto 2016 nos hacen sentir contentos de cómo se ve, de cómo ven en otras áreas la importancia de la conservación carretera. El número viene bien, trae términos razonables para trabajar. Siempre se va a pedir más, pero la verdad es que reconocemos que en conservación llegaron los mensajes respecto a la necesidad y el impacto que esto representa. Estamos ya preparamos 3 contratos de PPS que todavía falta que lo autoricen, de APPs, asociaciones público-privadas. Hay 3 que ya pasaron por la Comisión de Gasto y Financiamiento, que esperamos que pasen el filtro de los señores diputados, y eso nos va a permitir trabajar 2 APPs de conservación y uno que tiene que ver con el desarrollo de un libramiento muy importante en Izúcar de Matamoros y la conservación de carretera en la famosa 57 de Querétaro a San Luis, que sabemos que ahí tenemos un reto importante, y acá en la parte de Coatzacoalcos abajo, que es un acceso fundamental de Coatzacoalcos a Villahermosa, un acceso fundamental para llegar a la península. Ya fueron autorizados bajo el esquema de APP, falta la anuencia de los diputados, pero esto también les manda el mensaje de que estamos buscando formas creativas para tener mecanismos de financiamiento que nos permitan que se entreguen los resultados adecuados. Estamos hablando, por ejemplo, de que vamos a hacer también, tenemos el compromiso de construir 6 distribuidores viales en Tabasco, muy importantes. Tenemos la conservación a través de contratos plurianuales en diferentes partes del país, por eso estamos migrando con estos modelos de APP. Estamos con una responsabilidad muy importante de 43.800 kilómetros de conservación rutinaria, además de la conservación periódica que se da, y estamos hablando también pues con un sentido de urgencia, ¿no? Entendemos perfectamente que tenemos que planear de largo plazo, planear como si nunca nos fuéramos a ir de la oficina, pero trabajar con la prisa como si nos fuéramos a ir el próximo mes. Y esa combinación lo que te permite es entregar resultados. Normalmente se hace al revés. No se planea porque dice uno, no, pues al rato me van a quitar, y no le mete uno tiempo a la planeación. Y trabajas como si tuvieras toda la administración para hacer las cosas. Entonces, esta lógica que viene mucho de la forma de pensar del secretario y que ha permeado en la Secretaría, nos ha permitido planear de largo plazo, pero trabajar con un clarísimo sentido de urgencia. Una cosa que corre en paralelo, y con esto ya me acerco a las ideas finales, tiene que ver con manejarnos no solo con eficacia y con eficiencia, sino con enorme transparencia. Tenemos un mandato y tenemos, yo les diría que es un tema que es por instrucción y por convicción, de movernos con enorme transparencia. Es por eso que vale la pena mencionar el convenio que acabamos de firmar con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y permítanme hacer la invitación para que hagamos algo parecido con la UMAI, donde se haga una invitación abierta a que nos acompañen en los diferentes procesos. Ya no basta con hacer las cosas bien, ahora tenemos que aprender a comunicarlas mejor. Tenemos que tener testigos de calidad, como son ustedes, de que las cosas se están haciendo como se deben de hacer para que este país alcance el nivel que puede alcanzar. En ese sentido, hago el día de hoy la invitación a la UMAI y seguramente haremos una mesa de trabajo para que nos acompañen en diferentes procesos de adquisición, tanto como den sus capacidades de organización, en la lógica de que sean testigos y valoren y ponderen lo que ahí se está haciendo. Es importante subrayar, por ejemplo, en abono de la transparencia, que cuando empezó la administración había más de 2,000 expedientes reservados en el escritorio del titular del sector. Hoy no son ni siquiera 25.
Eran 2,000 que conforme a las leyes vigentes decían está reservado, ¿no? Es muy interesante cuando uno revisa, por ejemplo, un segundo piso que se hizo en la Ciudad de México, muy polémico, cuya información hoy sigue reservada, porque quien era jefe de gobierno la reservó por 10 años, o más, ya no sé, ¿no? Y es curioso porque nosotros estamos hoy en una lógica de apertura total y de que todo lo que estamos haciendo es información pública de oficio. Y ustedes pueden tener acceso. Mañana, por ejemplo, recibimos propuestas de una obra que va a ser del orden de 1,200 millones, de Jala-Compostela, y hay una invitación abierta y se va a subir a internet en tiempo real y todo el mundo va a conocer las propuestas mañana mismo. Es otra forma de resolver esta situación de competencia pública. Estamos en un entorno muy particular donde cada concurso que tenemos 30 o 40 empresas tocando la puerta. 30 o 40 empresas que a lo mejor antes eran vivienderos o a lo mejor se dedicaban a otros o trabajaban en los municipios y en los estados y ahora los tenemos formados en la SCT. Tú imagínate cuando licitas con 50 tiradores y gana uno. Tienes 49 que se van a su casa diciendo que alguien les hizo trampa y el que ganó diciendo que le contratamos muy barato. No hay manera de quedar bien, a menos que hagas una apuesta absoluta por la transparencia. Y ahí es donde estoy seguro que como vamos con la Cámara, con la UMAI y con todo el vínculo que se genere con el sector, con la opinión pública, vamos a lograr generar estos balances. Tenemos, por ejemplo, ahorita para la concesión de Indios Verdes Santa Clara, ya empezamos a aplicar este protocolo, incluso protocolo de contacto. Ya no tenemos autorización legal de reunirnos en privado con ninguno de los concursantes. Tenemos la obligación legal de que cuando nos pidan una cita, tenemos que comunicarlo a los competidores, tenemos que grabar la reunión, videograbar la reunión, y aunque no asistan los competidores, tenemos que pasarles todo lo que ahí se discutió. Y eso es algo que a los servidores públicos nos viene muy bien. Eso es algo que a los servidores públicos nos da una tranquilidad enorme. Porque lo único cierto es que cuando se nos acabe la oportunidad de trabajar en el gobierno, vamos a ir a pedir chamba al sector privado. Y el riesgo más importante que tenemos es el riesgo reputacional. Entonces, gracias a este tipo de medidas que suenan difíciles en la implementación, es un tema de acostumbrarse. Porque tú te das cuenta que cuando hay un privado que te quiere ver y en lo oscurito y te alcanzo donde quieras y te robo 5 minutos, te va a pedir algo. En el momento en que la ley no te permite reunirte con ellos, todo se hace conforme a procedimientos y eso nos va a permitir que el sector consolide y se convierta en uno de los sectores insignia hacia el futuro a través de esta administración. Por eso estamos tan enfocados en el tema de transparencia, en el tema de mucha claridad en las reglas del juego, muy cerca de los gremios, porque es la única manera de enterarnos si alguno de nuestros colaboradores se volvió loco y salió a pedir cosas que no aplican. La única forma de hacerlo es estar hoy aquí con ustedes y que ustedes lo puedan decir. Y que alguien diga, oye, no hablo de leyendas urbanas, yo te quiero decir que tal día, tal hora, este personaje me hizo una propuesta inadecuada. Bueno, pues les tengo noticias, eso está fuera de la ley. Y si podemos empezar a poner sobre la mesa cosas concretas, le vamos a dar la vuelta a este país. En ese sentido, celebro mucho que mantengamos la cercanía. Creo que es un momento, ahora que uno revisa cuánto se movió la Bolsa Mexicana de Valores hoy en la mañana, cuando uno revisa cómo se movió la Bolsa de China ayer, la Bolsa de Estados Unidos, te das cuenta que vienen momentos con un estrés macroeconómico muy importante, que nos están agarrando, permítanme la expresión coloquial, nos agarran mejor parados que en otros momentos, pero no tenemos toda la información para saber de qué tamaño van a ser los impactos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el sector? Seguir trabajando, entregar las obras a tiempo, cuidar que no se tengan sobrecostos, que si tenemos algún problema de derecho de vía se resuelva, algún problema de ejidatarios que se atienda, estar realmente encima de las obras, porque muchas veces las obras que pierden ritmo, que pierden tiempo, son las obras que al final se hacen muy complicadas. Nosotros terminamos la México-Tuxpan, que llevaba más de 15 años en ejecución. Y cuando yo llegué a la oficina y entendí un poco el tema de la México-Tuxpan, me di cuenta que muchos de los problemas que tuvo se pudieron haber evitado si hubiera sido una ejecución eficaz. Pero se empiezan a vencer los plazos y entonces empiezan los abogados
y de repente en las reuniones tienes más abogados que ingenieros, porque se empieza a desvirtuar el proceso que ahí se estaba discutiendo. Lo mismo pasó con la Durango-Mazatlán, muchos años de construcción, hicieron un gran esfuerzo por terminarla, pero lo que es un hecho es que al inicio de esta administración, si tú tomabas un automóvil para ir de Durango a Mazatlán, te tardabas 8 horas. Hoy te tardas 2 horas y media. Punto. Que casi la terminaban, les concedo esa. Todavía le tuvimos que meter 4.500 millones de pesos y hoy ya puedes ir de Durango a Mazatlán en 2 horas y media. Es muy importante como gremio mantenernos enfocados, concentrados. Nosotros tenemos una ventaja enorme con el resto del gobierno y es que sabemos contra qué nos estamos midiendo. Sabemos que aquí es muy sencillo, o terminas la obra o no la terminas. Esta parte de que la sensibilidad, sí, eso es muy importante, pero aquí la idea es, ¿terminaste? Sí, terminé la semana pasada una autopista y esta semana otra, y la próxima, y le seguimos, en una lógica en que no nos podemos detener. Yo quiero, con esto termino, reiterarles que estamos muy contentos y muy entusiasmados de ser parte de esta administración. Yo me integré al gobierno del Estado de México y yo no conocía al gobernador Peña. Yo lo conocí 8 días después de que empecé a trabajar para él en su gobierno. Empecé en un tema de la Dirección General de Recursos Materiales, de ahí me hicieron favor de invitar a la Subsecretaría de Administración y en términos de béisbol fui el pitcher cerrador los últimos 2 años como secretario de Finanzas. Yo sé lo bien que nos va a ir en esta administración, no tengo la menor duda. Lo que pasa es que a la gente ya se le olvidó lo que fue el arranque en el Estado de México y las complicaciones que hubo generando nuevas leyes de PPS y muchas cosas de avanzada que se hicieron en el Estado de México y cuya cosecha empezó hasta el segundo término. Es lo mismo que va a pasar a nivel federal. Hay claridad de rumbo, hay claridad de conceptos y lo único que tenemos que hacer, todos, es salir y dar lo mejor de nosotros mismos. No nos vamos a ir a otro país. Esta es nuestra casa. Más nos vale organizarnos, más nos vale cerrar filas y entender que nadie va a venir a este país a hacer lo que solo nosotros podemos hacer por él. Muchísimas gracias.